por ese Pues tema, pero claro. me está llegando gente, fíjate cómo son las cosas, que está haciendo jiu-jitsu Ujú. y que quiere aplicar la dinámica ecológica en el jiu-jitsu. ¿No? Me ha escrito el otro día, que les tengo que contestar, por cierto, un chico de una escuela en Galicia y otro chico que está en Valencia, que está muy interesado y porque he hablado aquí de jiu-jitsu y porque estoy hablando de dinámica ecológica, han hecho ese match y dicen, oye, ¿cómo se puede aplicar? Y de hecho hay trabajo que ya se está haciendo, ¿no? Y Muy, siempre hay gente interesada muy en cosas. incipiente. Y de repente entras ahí en un nicho del nicho del nicho del nicho donde hay gente que dice, es que aquí hay valor. Y a lo mejor, y ya sabemos que hay sobre todo una escuela de desarrollo jiu-jitsu, ¿no? Que se llama New Wave, además, ¿Ok? que su promotor, que es John Danaher, considera el mejor maestro de jiu-jitsu. Cuando tú le oyes hablar, seguramente sin saber nada de dinámica ecológica, habla Habla de eso. 100% de restricciones, habla 100% del contexto, habla 100% del juego, de la autoorganización, de la saliencia, de cómo tienen que emerger soluciones, de cómo buscar soluciones dentro de nuevos problemas y nuevas soluciones. Y el jiu-jitsu es perfecto para esto, porque es que es el paradigma. Es decir, en el momento en el que yo te doy un problema, tú me das una solución, pero además esa solución viene con un problema que me viene de vuelta. Y yo tengo que resolver ese problema Que va a cambiar otra vez y en tengo 2 que crearte a ti segundos. un problema. Es decir, es un continuo entre ataque, defensa, ataque, defensa, ataque, defensa. Y en el momento en el que tú cometas un error, game over, O sea, ¿no? adaptación permanente. Es absolutamente permanente, que es lo que a mí me flipa del deporte, ¿no? Porque es como el laboratorio más claro de que todo es una agresión. Es algo que te viene de fuera con una intención muy determinada Que y tienes tú. que responder en ese momento. Absolutamente, ¿no? Y tienes que responder con tu cuerpo, con tu movimiento. Sí. Y entonces, el aprender una técnica está muy bien, pero el otro día estaba rodando con una compañera mía, si lo escucha Laura, que me encanta, es una tía majísima, y estábamos haciendo un trabajo específico de hacer derribos, ¿no? Y yo la veía que ella estaba pensando, como recordando, ¿qué ¿Qué derribos tengo que hay? hacer? Claro. ¿Qué técnicas hay? ¿Qué tengo que no sé qué? Y yo Y ahí estaba. perdió. No, bueno, estábamos jugando, ella le tocaba Vale, y vale. luego iba yo, ¿no? Y yo, Laura, lo que te salga, fluye, haz lo que sea, no pienses, deja de recordar si es que tú eres muy buena haciendo derribos. Y, y ella decía, sí, sí, es que soy muy mala en esto. Digo, no, no es que seas muy mala, es que te tienes que permitir el equivocarte, te tienes que permitir el experimentar y tienes que intentar dejar de recordar la técnica o el derribo, porque en el momento en el que tú estás recordando la técnica del derribo, nunca te va a servir. Nunca te va a servir para el propósito del juego o de la competición, depende del nivel a lo que la quieras llevar. No lo tienes, está en tu cabeza. Bueno, ahí has entrado súper bien en un tema clave que es cómo la gente aprende cosas y cómo ejecuta cosas. Efectivamente. Sí, que es un mundo en el cual los fisios nos movemos, cualquier profesor de movimiento se mueve, cualquiera que enseñe a alguien algo que implique movimiento tendría que saber este tema y creo que es algo que habría que hacer en primera carrera. Así como parte de anatomía, biomecánica, no sé qué, y cómo la gente aprende. Porque al fin y al cabo, a cualquier paciente alumno tú le estás enseñando cosas, Totalmente. sobre todo si tiene algo que ver con movimiento. Bueno, ese es el mundo del llamado el aprendizaje motor por un lado, y por otro se llama pedagogía de la motricidad. Aprendizaje motor sería cómo las personas aprenden, y pedagogía es qué herramientas tengo que usar para eso. Que es Mm. un mundo que desafortunadamente, repito, pues estamos un poco perdidos, ¿vale? Y en ese sentido, totalmente. Tu amiga estaba intentando eh, realizar una serie de cosas de forma consciente, ¿sí? Que ahora vemos qué significa. Cuando en realidad es un movimiento inconsciente, te viene un tipo a atacar y tú no puedes estar pensando porque en Jiu-Jitsu, bueno, no te matan, pero en la calle Sí, es un riesgo si ya fuera un ataque real, ¿no? No puedes estar pensando, ¿cómo tengo que defenderme? O haces algo o no haces algo. Bueno, eso es. entonces, hay un tema aquí interesante del aprendizaje motor y la pedagogía y la motricidad que es importante por lo menos conocer en nuestras áreas. Anécdota, paréntesis de anécdota. Hace unos años, la Sorbona de París me invitó a un congreso que se llama Movementis, Brain, Body and Cognition. O sea, es movimiento, cerebro, cuerpo y cognición, ¿no? Y ahí estaban todos los métodos de una asociación que se llama ISMETA, que recomiendo a todo el mundo que la busque, es una asociación americana, donde se unen todos los métodos somáticos que se llaman Feldenkrais, Pilates, un montón de métodos se unen en una cosa llamada ISMETA. Bueno, y estaban ellos ahí, me invitaron a contar mis movidas. Mis movidas tienen que ver con la pedagogía de la motricidad y qué herramientas tenemos para enseñar movimiento en base a cómo la gente aprende movimientos. Y se sorprendieron también ellos con lo siguiente que voy a decir, que es,
La manera en la cual la mayoría de metodologías intentan enseñar cosas es la manera que se llama explícita. Es decir, que tú tienes que ser consciente de lo que te pasa, de tu problema, de tu hombro, de tu transverso, para, después de ser consciente, empezar el proceso de mejora. Mm. Primero una conciencia muy, ¿no? Muy concentrada, digamos. Después ya conscientemente lo vas haciendo un poquito mejor hasta que automatizas, ¿no? Ese es el proceso consciente. Que eso para el psicoanálisis y los psicólogos quizás es muy importante. Claro, es que el hecho de ser explícito es que está basado en lenguaje. Está Está basado basado en en una lenguaje. narrativa, en una historia que nos contamos. Exacto. Oye, observa, no sé, siente tu supraespinoso, fíjate cómo es que. Bien, eso es una herramienta que veremos si es válida o no y cuándo, pero que es muy utilizada. Y es la que seguramente casi todas las personas que nos escuchen que no estén formadas en aprendizaje motor es la que usan habitualmente. Instrucciones. Instrucciones directas, sé consciente de. Haz esto, haz lo otro. Y es lo que se llama estar concentrado en los detalles del movimiento. ¿Sí? El cómo hago algo. Pero existe otra área, otra manera que se llama aprendizaje implícito, que aunque suene raro y a mucha gente le va a sorprender, es la manera en la que se aprenden movimientos de forma real y natural. Sí. Que es, vas a aprender a hacerlo sin ser consciente de los pasos que has dado para hacerlo. ¿Vale? Repito, es aprender a hacer algo sin ser consciente de los pasos que he dado para aprenderlo, pero lo aprendí. O sea, yo sé hacerlo, lo que pasa es que no sé cómo llegué a aprenderlo. Claro. Luego, si lo pienso, digo, vale, pues sí, hicimos esto, y por eso aprendí, ¿no? Eso es. Bien. Entonces, el aprendizaje implícito, o sea, el aprendizaje no consciente es la forma en la que se aprenden movimientos mejor y se automatizan antes. Claro, ese es el problema. Tiene que ver con áreas de memoria de trabajo. Es decir, es que toda la memoria de trabajo, la que aprendemos habilidades y acciones, está aquí en la parte posterior del cerebro y no está en el prefrontal, que es donde te estás contando historia, donde estás usando el lenguaje, las instrucciones. Que es cierto, estoy de acuerdo contigo que a veces, en un principio, tú puedes plantear algo basado en el lenguaje, te lo llevas atrás, intentas. En un principio o en un final, depende de la persona y el momento. O en un final para decir, oye, ¿te has dado cuenta de esto que ha pasado? Y entonces generas ese loop también metacognitivo en el que te puede ayudar a potenciar. Sí, es una información más. Eso es. Dentro del aprendizaje implícito, ¿qué herramientas tenemos? Perdón, el implícito funciona en todo el mundo, porque es la forma natural en que de niños y niñas hemos aprendido. El explícito funciona en algunas personas y en algunos momentos. No es que esté mal, pero depende. Pero el implícito funciona en todo el mundo porque somos animales. ¿Vale? Y tú a un animal aprende de una manera. Dentro del implícito hay una serie de herramientas, que son herramientas, simplemente no son métodos, que, por ejemplo, el foco externo. Cualquier foco externo consiste no en focalizarse en el detalle de la acción o el cómo hago, sino qué tengo que conseguir. Simplemente que el foco sea externo ayuda a programar un movimiento, a un montón de cosas sin darse cuenta. Foco holístico. Foco holístico es una cosa un poco, parece medio raro, pero no. Foco holístico es una idea que hace que mi movimiento cambie. Por ejemplo, algo que usamos mucho es alargarse. Sí, una imagen mental. Una imagen mental. Alargarse es un foco holístico. Fíjate que tú le dices a alguien, alárgate, y si pones electrodos produce un montón de cosas que tú no te das cuenta, ¿no? O elegante, o fluido, o pesado, y cambia todo el movimiento. Después tenemos los constraint-led approach o constreñimientos de que tú hablaste en un podcast, que es básicamente cambiar o el entorno o la tarea que tienes que hacer o algo propio para que emerja un nuevo movimiento, ¿no? Entonces, si tú cambias algo exterior y no cambia el movimiento, no te rindas. Cambia otra cosa, y cambia otra cosa, y cambia otra cosa, y tu sistema o tu cuerpo busca una nueva solución. Por ejemplo, mi micrófono está a esta distancia. Entonces yo más o menos estoy hablando así. Ahora, si el micrófono estuviera simplemente a esta distancia y yo sé que no se me escucha, ya mi posición tiene que cambiar. Entonces, esto sería un cambio de cosas del contexto. Claro. Luego tenemos el aprendizaje diferencial. El aprendizaje diferencial, todo esto estamos hablando de aprendizaje implícito, ¿vale? Es básicamente generar tres cosas que se parecen las palabras, pero no son lo mismo, que son variedad, variabilidad y variación. La variedad es sencillamente conseguir un objetivo de maneras diferentes. Y ahí está un poco la adaptabilidad. Y básicamente, a modo de resumen, podemos decir que la mayoría de problemas motores de la gente vienen justamente por una falta de variabilidad. O sea, por hacer siempre lo mismo de la misma manera. Claro. Simplemente el conseguir hacer las cosas diferentes hace que, si nos ponemos un poco técnicos, por ejemplo, simplemente uses los músculos siempre diferentes o los planos siempre diferentes. ¿Vale? Sí, las fuerzas, las cargas, las todo el fuerzas, movimiento las cargas van pasando por
Eso. muchos tejidos de forma muy variable. Eso a nivel mecánico. También podríamos ponerlo en lo psicológico Claro, y en la vida. Pero bueno, lo que estábamos hablando antes. de la personalidad Vale, rígida. eso es la variedad. Pero luego está la variabilidad y la variación. La variabilidad, que se parece el nombre, pero no es lo mismo, es ser capaz de conseguir un objetivo aunque haya cosas en el contexto que cambien, aunque sea de forma previsible. Claro. Por ejemplo, tengo un viejito que tiene problemas para caminar. Sale a la calle, va al supermercado y vuelve. Pero de repente sale a la calle y la calle está en obras. O sea, veo la obra, predigo, veo que ocurre, pero no me puedo adaptar. Y hay gente que no puede ir al supermercado por eso. ¿Vale? Entonces, esa es la capacidad de variabilidad. Y luego tenemos la variación. ¿Sí? La variación, se parece la palabra, pero no es lo mismo, es ser capaz de conseguir un objetivo con cambios en el entorno imprevisibles. Que te aparezca algo, que alguien te choque, que es muy complicado. Sí. Entonces, tenemos en el aprendizaje diferencial 3 cosas con las cuales podemos estimular a nuestro alumno o paciente, podemos trabajar y podemos potenciar. Variedad, hacer algo de forma diferente. Variabilidad, adaptarnos a cambios del entorno predecibles. Y variación, cambios impredecibles. ¿Y quién es el más adaptado? El que es capaz de hacer las 3 cosas juntas. Claro. O sea, hacer algo diferente, o sea, conseguir un objetivo siempre de forma diferente, adaptándome a cambios esperables y adaptándome a cambios inesperados. Que eso, algunos deportes tienen todo eso, por ejemplo. Sí. La exageración, el rugby. El rugby tiene todo eso porque es una locura, Sí. si bien tiene muchas reglas, porque hay que Muchísimas. pero tiene todo eso junto. Sí, Por sí, ejemplo, otro juego de equipo que no tiene tantas cosas es el vóley. sí. Pues el vóley hay algunas cosas que no tiene, porque no te van a pegar de repente, ¿no? Bueno. ¿Qué más herramientas dentro del aprendizaje implícito? Tenemos el concepto de las imágenes. Que dentro de las imágenes, hoy está de moda la visualización, que está muy bien, pero también tenemos las metáforas biomecánicas, tenemos las analogías, tenemos la kinesfera, tenemos un montón de imágenes. La kinesfera es un método que se llama Laban, que recomiendo a todo el mundo dentro del mundo de la danza, es muy conocido, en nuestro mundo no tanto, que te dice tú eres funcional en tanto en cuanto te puedas relacionar con tu entorno, ¿no? O sea, por ejemplo, nos dice que hacer así con el hombro está bien, está guay, es muy importante, pero a mí lo que me interesa es poder llegar allí poder llegar a sitios. Claro. ¿Sí? Si yo muevo así, pero no puedo llegar a sitios, no soy funcional. Bueno, las imágenes, muy importante, el mundo de las metáforas, que las metáforas nos ayudan un montón de cosas. Tremendo, ¿no? O sea, bueno. ¿Qué más dentro del aprendizaje implícito? Pues, no, ya está. Yo creo que más o menos estamos. Herramientas que son muy amplias, adaptables, por supuesto, a la persona que tengo delante, y que es la forma natural de funcionar, natural de aprender. Entre los 2 y los 9 añitos más o menos, todos aprendemos en base a esas cosas, ¿vale? Por supuesto, me olvidé de la experimentación, el ensayo-error. Claro. ¿no? El ensayo-error es, venga, tú dale y no te digo cómo. Cuando nosotros nos damos cuenta o aprendemos esto del aprendizaje implícito y empiezas a utilizarlo, te sorprende, la verdad, que la gente cambie cosas y mejore cosas tan rápido sin que tú tengas que pensar cómo hacerlo. Por ejemplo, cuando estamos acostumbrados al explícito, o sea, a la parte consciente, es como que el terapeuta tiene que tomar un trabajazo terrible en decir, es que le falla ese músculo. Claro. Esa es tu hipótesis. Totalmente. Eso es una hipótesis tuya y que además depende del método que hayas estudiado, Efectivamente. llegas a una conclusión u otra. Claro. Estás sesgadísimo por todos lados. Claro, una anécdota. Yo subo a veces a Instagram un caso, ¿no? Una persona moviéndose de una manera, ¿no? Entonces pregunto, oye, ¿qué veis aquí? Y la verdad es que mucha gente participa súper bien, agradezco un montón, pero de 900 que participan, dicen 800 cosas diferentes. ¿Cómo puede ser que 900 profesionales vean en un movimiento cosas diferentes? Ya ves. Pero eso primero. Segundo, las respuestas se nota un montón que son en base al método que esa persona estudió. Claro, es lo que te genera saliencia a lo que tú estás viendo. Totalmente. Todo Que tu si el contexto. diafragma, que si no sé qué. Te dicen, este estudio tal método, este estudio tal método. Te En realidad te todo lo eso trasladas a tu lenguaje. todo eso son hipótesis. Totalmente. Es una hipótesis diagnóstica que tú tiras ahí, ¿vale? Eso es explícito. Yo entonces, si creo que tiene el músculo no sé cuál mal, le diré, pues tienes que apretar eso. Pero si no vamos a lo implícito, hay que aceptar, y esto es duro, lo que voy a decir, que a veces no tenemos ni idea por qué le pasa lo que le pasa. Y podemos trabajar sin tener ni idea de por qué le pasa lo que le pasa. Yeah. ¿Sí? Estamos muy sesgados, por ejemplo en España o en muchos sitios, de la lesión primaria o buscar el origen del problema. La mayoría de veces no vas a saber el origen del problema porque es un problema bastante complejo.
Entonces, trabajar desde el desconocimiento del problema exacto no solo es posible, sino que es necesario aprender. Esa persona quizás se mueve así porque lo imitó de su casa. Se mueve así porque sus padres se movían así. Se mueve así porque nunca hizo el ejercicio que le estás pidiendo. O por miedo, o por muchísimas cosas. Por dolor, por supuesto, también, ¿no? Ujú. Entonces, usar herramientas de aprendizaje implícito, sostenimientos, diferencial, foco externo, imágenes, bla, 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 lo que hace es, yo no sé por qué te pasa lo que te pasa. Mm. Te voy a proponer un estímulo a ver si tú consigues modificar eso. Eso es. ¿Lo modifico? ¿Estás peor? Pues no era por ahí. ¿Lo modifico? ¿Estás mejor? Vamos por ahí. Sí. Hoy hay toda una cosa llamada sistema de modificación de síntomas, que por ejemplo es gold estándar para el hombro. Mm. Que es, oye, ¿te duele cuando haces así? No es no hagas así, Sí. es vamos a modificar una serie de cosas a Sí. ver qué sucede. Y eso está hoy en día por lo menos bastante estudiado. Sí, es Entonces, toda la escuela de Shirley Sharman, ¿no? De decir, bueno, pues si te duele aquí, hazlo así, o cambia esto, o cambia y cosas. Mulligan, en España decimos Mulligan, Sí, se basa en eso. sí. En su momento él no sabía que estaba haciendo eso, pero se Sí. basa en eso. Es modificar una serie de cositas. Sí, genera un estímulo en la articulación para que se mueva por otro lado. Claro, pero que no es biomecánico el cambio, No. sino que es yo, perdón lo que voy a decir, hay una cosa llamada codificación predictiva. ¿Qué es la codificación predictiva? Es lo que yo creo que va a suceder. Mm. Si yo siempre he movido el brazo así y me ha dolido, este ya sabe que cuando haga así me va a doler. Sí, Con cambiar alguna cosilla sencilla o utilizar un foco externo, sí. que al fin y al cabo es la gran herramienta que animo a todo el mundo que profundice en la despistaje, ¿sí? La Sí, distracción, la distracción. muy importante. Distraer a este, ¿sí? Hace que yo no sepa qué va a pasar con este Ujú. y quizás no me duela, por ejemplo, Claro. o mueva un poquito más, ¿no? Claro. Entonces, la distracción, como es potentísimo, la modificación de síntomas consigue eso, es decir, es fea la palabra, se llama violar la codificación predictiva. Es decir, yo creo que va a pasar algo y con los estímulos consigo que eso no suceda. Entonces digo, uy, Mm. fíjate que subí el brazo sin darme cuenta. Eso lo hace Mulligan y lo hace una serie de otros métodos, ¿no? Y eso lo podemos hacer nosotros Sí, sí, sí. perfectamente. Sí, Entonces, todo eso es implícito. Y todo eso son herramientas, por supuesto que existen, no las hemos inventado ni tú ni yo, no. pero que se suelen desconocer dentro del mundo del movimiento. Estamos muy acostumbrados a lo explícito, a la indicación verbal, al detalle, al contraer el transverso, a no sé qué, cuando en realidad no solo eso es muy difícil, sino que es poco útil para el proceso de automatización. Y me callo que habla mucho. No, pero, o sea, aquí masterclass acerca de aprendizaje implícito y explícito. Mira, en Pilates, tío, es un laboratorio buenísimo para esto. Primero, porque es muy contraintuitivo. El método por sí te da todo el juego que necesitas para el aprendizaje implícito, por todas las propias restricciones, variaciones, variabilidades, variedad que genera el propio método, los muelles, las diferentes palancas, diferentes poleas, puedes mover un muelle directamente, tienes una superficie que se desliza, genera muchísimas capacidad para jugar con el contexto, con la tarea y moverlo, con lo cual es maravilloso para eso. Pero tradicionalmente se ha utilizado un enfoque muy explícito de Contrae aquí. contrae aquí, respira aquí, toma aire, suelta aire. Todo. Mueve esto así y no así. Mueve esto así, cierra, aprieta, conecta, tal. ¿Vale? Hasta el punto de que yo a veces voy a dar un curso, estoy haciendo una clase de movimiento y la gente, ¿ahora tomo aire o suelto aire? Digo, ¿me estás pidiendo permiso a mí, yo que soy un tío, igual que tú, un humano, un adulto? Yo te tengo que decir a ti cuándo tú tienes que respirar. Ya se nos ha ido. Se nos ha ido, o sea, Bueno. ya nos hemos desnaturalizado de una manera en la que, perdona, Claro. escucha, yo no te tengo que dar permiso para inhalar o exhalar. Tú tienes que... Bueno, es que primero- esa persona ha ido a clases y se lo han dicho. Exacto, exacto. Y hay mucha gente que enseña así. Hay mucha gente que se tira 8 o 10 horas al día diciendo inhala con transverso, cierra las costillas, aprieta, cierra los isquiones y ahora pip, pip, pip. Vale, terrorífico. O sea, se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. Pero Es lo más. Con la experiencia que tengo de viajecillos, te digo que es lo Sí. más habitual. Empieza a en cambiar. pilates, en yoga, Em- en un montón de. Pero no solo esto, en un montón de Exacto. áreas. Empieza a cambiar, exacto. Empieza a cambiar y por eso yo quiero hacer estos podcasts que estoy haciendo hablando sobre esto, para decir, escucha, hay otro mundo. A lo mejor es caótico, basado en la incertidumbre, no tiene reglas tan claras, pero es como aprendemos a movernos. Yo siempre digo que doy gracias a que los bebés no aprenden el lenguaje cuando aprenden a caminar, Imagínate. porque no tienen ningún experto biomecánico que les diga cómo tienen que organizar su cuerpo en el espacio, Totalmente. sino que se caen 200.000 veces hasta que entienden que no se quieren caer más y se quieren poner de pie. Ujú. Tienen todo, la motivación para conseguir algo porque ve que socialmente
es mucho mejor estar de pie y que sus padres y que su entorno lo hace, con lo cual tengo una motivación brutal, que además cada vez que doy un paso todo el mundo me anima, todo el mundo Sí, 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 me vamos, jalea a decir, ¡jo, qué bien! Ya te pone de pie, ya se apoya, te tal. da estímulo. Bueno, un estímulo brutal y al final lo consigues. Y yo siempre digo que es nuestra proeza biomecánica de movimiento más importante es ponernos de pie y empezar a caminar, porque anda, Antigravitatorio y brutal. anda que no es difícil. Joder. Es muy complicado, ¿no? Y es eso, entonces el instructor se restringe a esto es así, me lo ha dicho un experto, esto es una tradición, te lo digo. El alumno se rigidice, dice cuándo tengo que inhalar, cuándo tengo que exhalar, ahora qué hago. Y eso lo que genera, que tú también lo has comentado antes, es que te quita la seguridad, o sea, la validación externa de decir, si yo no digo nada, si yo no soy el experto, si yo no doy instrucciones, ¿yo qué pinto aquí? Pintas mucho, porque tú lo que estás haciendo es generar un, Los estímulos necesarios. exacto, contexto, tarea, estás creando cambios para que esa persona descubra lo que tiene que emerger de su movimiento y cada uno es igual. Y lo que tienes que decir es pequeñas pinceladas. ¿Y si pruebas esto? ¿Y si lo hacemos así? ¿Y si cambias un poquito esto? Cuando uno comenta eso, el profesional que está acostumbrado a lo tradicional Sí, te dice, sí, sí, bueno, pero seguramente la persona tiene que tener mucha conciencia corporal para sí, poder entenderlo. Bueno, una sí. explicación muy importante. Muy buena esa. Justamente el aprendizaje implícito es el que no requiere de tener conciencia corporal. Ya. Justamente la indicación directa, es decir, oye, fíjate que tu escápula no suba, para eso hay que tener una conciencia corporal brutal. Ujú, Porque, para empezar, ¿dónde está la escápula? ¿Qué es la mm, escápula? ¿Qué es subir? ¿Qué es bajar? ¿Vale? ujú. Yo he escuchado gente diciendo activa el romboide. A una persona Ah, que nunca ha hecho nada corporal. ¿Cómo narices vas a saber tú lo que es el romboide? No lo sé ni yo, imagínate. pero ¿cómo se activa el romboide? Para empezar. Pero bueno, a lo que voy es que justamente lo implícito, que es la forma natural, no requiere de desarrollo de conciencia corporal. Ojo, luego, cuando ya mejore desarrollar conciencia corporal, genial, porque eso va a ser bueno para Mm, todo. Pero aunque a alguno le sorprenda, no es necesario, y lo digo, lo remarco, sí. desarrollar conciencia corporal como paso uno Mm, para mejorar. Solamente eso es necesario si utilizas lo explícito. ya. Se puede mejorar, y la mayoría va a mejorar, primero con el aprendizaje implícito, o sea, sin ser consciente de lo que estás haciendo, hacerlo, y luego desarrollar conciencia corporal, genial, buenísimo. Claro. Luego hay gente que se llaman de foco interno, son personas de foco interno, que son gente que le gusta sentir el detalle. Y Mm, está perfecto. Por ejemplo, mucha de la gente que hace habitualmente pilates le encanta eso, ¿no? Y está bien, pero esas personas yo le puedo enseñar implícito sin que se dé cuenta y luego le explico, oye, mira, fíjate claro. que lo que hemos hecho es para esto y para esto y para esto. A una persona que no es de foco interno, o sea, que lo que quiere es moverse, le importa tres pepinos quizá el detalle. No Sí, digo que no le importe, pero quizás sí sí. dice, a mí me da igual qué músculo se ha contraído. Yo he venido con algún problemilla. Me has dado unas ideas, hemos cambiado cosas, encima me lo he pasado bien, que estaría guay, Mm, y me voy mucho mejor. Quizás no le interesa tanto el detalle de cómo lo hemos conseguido. sí. Si me lo preguntas, se lo explico, pero no Sí. necesariamente. Sí, pero sí que es verdad que, sobre todo, no sé tú cómo lo ves, pero sobre todo en personas que tienen una relación chunga con su cuerpo, sobre todo porque tienen dolor, tienen una percepción de discapacidad muy, muy alta, tienen muy poca confianza en su cuerpo. Ujú. Cuando tú les propones que se muevan de una manera, cuando tú quieres decodificar su respuesta y quieres Cambiar algo. que haya variabilidad, muchas veces su granularidad, su propiocepción es tan pobre que no diferencian una de otra. Entonces, simplemente el hecho de ampliar la ventana y de siente dónde te estás apoyando. Vale, me estoy apoyando como en esta parte de aquí, de detrás del ombligo. Vale, te puedes apoyar más abajo en el sacro, en la pelvis, cualquier tal. Ah, sí, vale. ¿Y ahora qué notas en la otra parte que notas? Ah, pues ahora está como separadita. Vale, perfecto. Pues ahora vamos a levantar la pierna y lo que te vas a fijar es en esa relación, ¿no? Entre dónde estaba uno y otro. Es, le estás proponiendo algo que aumenta su información, pero luego, o yo por ejemplo lo que hago es, les dejo hacer, concéntrate simplemente en esta tarea, a ver qué pasa, y luego siente o deja que el implícito intenta entender cómo tienes que activar cómo tienes que activar, cómo se activan tus flexores, cómo se producen los miles de procesos que hay que hacen que tú puedas levantar la pierna del suelo, ¿no? Pero pero ese puntito, o sea, lo que quiero decir es que muchas veces es ese puntito de información muy sutil, pero muy Puede ser. importante, En algunos en momentos sí. en el que a ellos les dirige decir: "Ah, vale, ahora entiendo que esto es distinto a lo de antes, pero
pero no te estoy dando una orden directa de haz esto, esto, esto y ahora levanta. No, Incluso estás utilizando algo que Feldenkrais describió hace muchos años, que Pero es la pregunta. eso es, Hacer consciente desde la pregunta es muy diferente a hacer consciente desde eso es, la indicación. Y eso, lo importante ¿es una herramienta? Sí. ¿Es útil? Sí. Pero hay que saber cuándo, eso es, con quién, eso es, para qué y no hacerla de forma sistemática. eso es.